El título de la ponencia, La Vuelta a San Fructuoso en 80 años. Fundada el 27 de enero de 1832, San Fructuoso nace como la primera villa desde la jura constitucional del Estado Oriental del Uruguay. Pertenecía al departamento de Paysandú, que abarcaba desde el Río Negro hasta el Brasil. Como la información disponible todavía está dispersa y escasamente consultada, se procura aportar elementos que permitan comprender personajes y sucesos dentro de una contemporaneidad veraz. Establecida por el coronel Bernabé Rivera, de acuerdo al plano del agrimensor Ponsiñón, comprendía una plaza, solares y suertes de chacra. El nombre que celebra a San Fructuoso implícitamente rinde homenaje al entonces presidente de la República, tío del fundador. Buena parte de los primeros pobladores se trasladaron en caravanas de carretas desde Montevideo con el escuadrón número 1 de línea. Para la primera iglesia fue construido un rancho con campana misionera donada por el presidente Rivera. Una vez superadas las primeras urgencias, por solicitud de los vecinos, el vicario apostólico Damaso Antonio Larrañaga destinó al cura Plácido de Benedetto. 5 años después de la fundación se creó el departamento de Tacuarembó. Como consecuencia, el gobierno pasó a estar representado por un jefe político. Funcionaban además la Junta Económico-Administrativa y los tenientes alcaldes de zonas rurales. Para la función judicial, jueces de paz y alcalde ordinario, cargo que se suprime automáticamente en el 78 por designación del primer juez letrado. Respecto a la educación, debió pasar algo más de una década antes que se fundara la primera escuela de varones. La escuela de niñas fue oficializada después de la visita del presidente Giró en 1852. Casi 30 años más tarde, en 1881, Apolinario Pérez funda la Escuela y Liceo Tacuarembó, que cerró sus puertas en agosto de 1889. Pero en febrero de ese año había comenzado el Colegio Uruguay, dirigido por el vicecónsul de Argentina. Si bien clausura a mitad del año siguiente, en febrero de 1891 surge la Escuela Filantrópica con alumnado mixto. El primer médico se radicó alrededor de 1846. Habían pasado nada menos que 14 años desde la fundación. Mientras tanto, los males se aliviaban con yuyos, alguna recomendación práctica, ensayos intuitivos, tratamientos homeopáticos. 7 años después se estableció el segundo médico, también francés. En la década del 60 se crea la Sociedad de Beneficencia, que consigue fundar los primeros hospitales. En el 70 comenzó el galeno italiano José Pugnalini, que posteriormente asumiría como decano de la Facultad de Medicina. 3 años más tarde llega el médico español Juega Charlín. La villa también tuvo el privilegio de contar con el primer médico uruguayo, Francisco Soca, que después sería rector de la Universidad de la República. En los 80 comienzan las primeras sociedades de socorro mutuo, tanto española como italiana, tiempo de las primeras boticas. En tanto, los requerimientos odontológicos eran asumidos primeramente por peluqueros y aficionados, hasta que comenzaron a ser atendidos por cirujanos dentistas que llegaban en gira. Y en el ámbito jurídico, abogados y escribanos desarrollaron destacado rol profesional, cultural y social. Durante los años 60, el medio de transporte más común y rápido seguía siendo el jinete, montado a caballo para carga y transporte de personas, las carretas tiradas por yuntas de bueyes. Al finalizar la década aparece la diligencia, tirada por caballo, asistida por jinetes cuarteadores. Más adelante, carruajes de alquiler para viajes dentro o fuera de la villa. Entre tanta soledad y desamparo, el bandidaje infestaba la campaña, como se expresaba en la época. Tampoco escaseaban los accidentes ni las amenazas de jaurías caninas y fieras montarazas. Basta recordar que en 1867, casi a la entrada de la villa, pasajeros de una diligencia vieron un cadáver a la vera del camino. El juez estimó exagerado que se inquietaran por semejante escena, aunque dispuso la compañía a un policía para constatar los hechos. Una vez en el lugar, no pudieron encontrar el cadáver, pero descubrieron otros 2 cuerpos que estaban degollados.
Sin demostrar sorpresa, el policía también les sugirió que no se alarmaran, que eran sucesos habituales en la zona. En la villa, que en los 60 se aproximaba a los 1000 habitantes, a pesar de la veneración religiosa, cada tanto se producían desavenencias severas con el párroco de turno, tanto por parte de la población como del jefe político, que determinaron el traslado de algunos curas. En algún caso, antes que precipitado, el traslado constituyó verdadera fuga nocturna. Durante la segunda mitad de la década siguiente, en los 70, el norte denunciaba la continua desaparición de personas y acusaba al comandante Joaquín Santos de un triple asesinato en la zona de Minas de Corrales. Otros crímenes en paraje Paso Hondo del departamento determinaron años después la disolución del Batallón II de Cazadores y la baja del mencionado comandante, hermano del entonces presidente Máximo Santos. Contemporáneamente con los violentos sucesos referidos, el jefe político Manuel Suárez también sería acusado directamente por la desaparición de un español, periodista, domiciliado en la villa, que lo criticaba severamente. Era común que la prensa publicara denuncias de quienes se sentían lesionados por las autoridades, por infracción a procedimientos electorales, remonta de tropas, conocidas como leva forzada, desapariciones, crímenes, falta de rendición de cuentas. Los jueces tampoco se libraban de las acusaciones públicas. Las denuncias solían amplificarse en la prensa montevideana con inmediata repercusión gubernamental. Además, los gobiernos reclamaban por sucesos contra sus naturales. Recuerda Eduardo Acevedo que durante la dictadura de la Torre no pasaba una semana sin que los diarios del interior denunciaran la muerte de personas por la propia policía que los había arrestado. Luego de breves periodos que rematan en una malhadada jefatura, en 1881 se designa jefe político a Carlos Escayola Medina, que había participado en la Cruzada Libertadora, en la Triple Alianza, Revoluciones de las Lanzas y Tricolor. Poco después de asumir, tuvo desavenencias con Pablo Galarza, jefe del regimiento de Minas de Corrales, porque consideraba que invadía su jurisdicción. Y sin parar en contemplaciones, citó a declarar al segundo jefe del regimiento, sargento mayor Ortega, por asesinato de unos mercachifles franceses. Simultáneamente formaba un numeroso contingente para combatir la inminente invasión de Máximo Pérez desde Brasil. También habría de participar enfrentando la Revolución del Quebracho y posteriores revoluciones nacionalistas. Domiciliado en San Fructuoso desde 1866, se desempeñaría como teniente primero, comandante de Guardias Nacionales, alcalde ordinario, tesorero y posteriormente presidente de la Junta Económico-Administrativa. Además, fue el primer vecino en asumir como recaudador de contribución directa. Tanto por el ejercicio del cargo como por ascendencia personal, Escayola tendría un rol determinante en la vida política, económica, militar, social y cultural de la villa. Fundador del primer club social, de valiosa biblioteca, logró formar las primeras bandas musicales y afincar profesores de otros departamentos. Era reconocido como buen anfitrión, tanto en la villa como en su estancia. Promovía tertulia de extraordinario nivel musical, preferentemente de compositores clásicos, pero también se destacaba en pericones y milongas. Viajaba habitualmente con su familia para disfrutar espectáculos culturales en Montevideo, regresando con obras de arte y partituras. Resumimos una de tantas tertulias, con su esposa Blanca Oliva al piano, seguida de los violinistas Clelio Oliva, Santiago Fabini y Lucrecio Magnoli. Tanto en oboe como corno inglés, el maestro Osea Faleri y el mismo Escayola en flauta. Además de interpretar en piano, armónica y guitarra, también se lucía en canto y danza. Si al comenzar el día se oía al aguatero o al verdulero, al atardecer era la labor del farolero. Los carniceros tenían matadero con venta ambulante. Cada tanto aparecían indios collas comercializando sus creaciones. En la planta urbana y aledaños se criaban aves, cerdos, se plantaban quintas, moreras para la cría de gusanos de seda. Cercano al arroyo plantaba su quinta el tabacalero. Más allá del ejido, la producción ovina, bovina y equina. Entre las primeras industrias cabría mencionar las numerosas ladrillerías, el molido de trigo con novedoso molino de viento, el primer telar del lugar,
El alambrado de los campos causó un cambio fundamental en las explotaciones rurales. La villa progresaba sostenidamente como revelaban los nuevos comercios, las numerosas casas de material con techo de zinc o tejas francesas, fachadas elegantes. Resultaba alentadora la formación de interesantes bibliotecas, las relevantes reuniones culturales, activa prensa local, surgimiento de los primeros clubes sociales. En la década del 80, Silvio Faleri, hermano de Ocias, promovió un novedoso centro privado de esgrima. El movimiento generado en torno a las minas de oro explicaba en parte la numerosa hotelería, fondas, locales de voluptuosidad nocturna, carreras regulares de dirigencia. Desde el 87, la villa contaba con servicio telegráfico, mientras en el 97 se inauguraba la sucursal del Banco de la República. En tanto comenzó a operar la primera compañía telefónica. La prensa escrita, medio preeminente de comunicación, contaba desde el año 65 con 42 publicaciones, entre ellas una del Partido Constitucional El Norte. Las expresiones artísticas encontraron en la música, la danza y el teatro las vertientes pioneras. Tempranamente, en el 60, llega el impacto de la fotografía. En las letras alcanzarían relevancia nacional, desbordando distintos ámbitos, Carlos Oneto y Viana, con debut de editorial en 1900, después el primer poeta local, Juan María Oliver, Washington Beltrán, Domingo Arena y Cándido Ferreira Neto, que publican desde 1910. El coronel Carlos Escayola es sustituido en el cargo de jefe político el 24 de mayo del 91. Una semana después inaugura la primer gran obra edilicia, social y cultural de la villa, el Teatro Escayola. El primer día del mismo mes y año había llegado el ferrocarril a San Fructuoso. 4 años más tarde se inauguraría el edificio de la Jefatura de Policía por el jefe político José Nemesio Escobar, que había sido el primero en ejercer el cargo en Rivera. Alrededor de 1904 se inaugura el edificio del primer cuartel estable, siendo contemporáneamente José Nemesio Escobar jefe de la vanguardia del Ejército del Norte. Desde 1905, Escobar ejercería nuevamente la jefatura política de Tacuarembó. Otra figura insoslayable fue el presbítero Jaime Ross, que presidió la Junta Económico-Administrativa y oportunamente la Junta Departamental. Logró concretar la construcción del importante edificio de la iglesia, que 30 años después se convertiría en catedral. Es autor de la primera monografía sobre Tacuarembó. Y el 17 de junio de 1912, Villa San Fructuoso fue elevada legalmente a la categoría de ciudad con el nombre Tacuarembó. Pocos meses antes había comenzado a funcionar el Liceo Departamental, de los primeros en el interior del país. En 1908 se crea el cargo de intendente municipal, asumiendo como primer intendente del departamento Julio Oliver, que 2 años después inaugura el edificio municipal, sede desde entonces del órgano ejecutivo departamental. 80 años después de fundado, con 300 o 400 pobladores entre civiles y militares, San Fructuoso superaba los 10.000 habitantes. Desde 1884, el territorio original del departamento de Tacuarembó se reduce de manera considerable por creación del departamento de Rivera, con capital sobre la línea de frontera, complementaba así la misión principal de San Fructuoso. Habían transcurrido 80 años de la villa que, con pleno funcionamiento societario e institucional, en periodo de paz y progreso, pasaba la posta a la ciudad de Tacuarembó. Muchas gracias.